con el agente causal y toda, digamos, la forma de diagnóstico, de clasificación. Bueno, nosotros habíamos hablado la semana pasada de Mycobacterium tuberculoso. Vamos a hablar en primera instancia hoy de Mycobacterium lepra. Dejando como referentes pues los que son del grupo de los no tuberculosos, que son los que se han convertido en coinfecciones en pacientes que tienen enfermedades que afectan directamente el sistema inmune, que se consideran emergentes y pues es, digamos, la importancia que tiene este grupo de agentes. Vamos a hablar entonces de Mycobacterium lepra. Y vamos a tener en cuenta que es una de las bacterias con mayor potencial de infección que produzca deformidades, si no es la de mayor capacidad de producir deformidad causada por un agente infeccioso. ¿Sí? Es una bacteria que produce una enfermedad crónica causada por ese bacilo ácido alcohol resistente, que también conocido como el bacilo de Hansen. Fue Mauer Hansen el que lo descubrió, lo evidenció en las muestras de los pacientes. El tropismo específico que tiene o la afección primordial que produce la hace a nivel de la piel, de los nervios periféricos, la mucosas de vías respiratorias altas y los ojos. Es una enfermedad curable y su tratamiento en Colombia es gratuito, teniendo en cuenta que es una enfermedad de salud pública que se ha considerado la posibilidad de eliminar la enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculoso como un objetivo, pero a veces se hace difícil porque la búsqueda de los pacientes pues necesita un buen compromiso de todas las estructuras del servicio de salud en Colombia. De hecho lo hacen. Norte de Santander y Arauca es donde mayor número de casos de lepra hay, y donde mayormente se reportan son en Norte de Santander y en Valle del Cauca. Recuerden siempre que las enfermedades de salud pública deben ser reportadas en las semanas epidemiológicas al CIVIGILA, porque de esa manera es como se lleva pues toda la información epidemiológica. Si la enfermedad es tratada en las primeras fases, y por eso es que hay que diagnosticarla rápidamente y hacerle tratamiento para evitar las discapacidades que deja, porque es una enfermedad que produce mucha discapacidad. Según las cifras oficiales procedentes de 120 países de 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia registrada mundial de la lepra a finales del 2014, aunque parezca muy viejo el dato, generalmente cuesta un poco recoger ese tipo de información a nivel mundial, sobre todo cuando hay, digamos, eventos que alteran la convivencia en los países y algunos registros se hacen a veces difíciles. Era en ese momento de 175.554 casos, y ese mismo año se notificaron aproximadamente 213.899 nuevos casos al finalizar el año, porque se considera caso confirmado, o a veces esos reencontrados o como reactivados porque se interrumpen el tratamiento, o porque aunque terminen tratamiento, a veces vuelven a presentar la sintomatología. Un momentito. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen estos tratamientos, que al paciente no se le debe dejar sin estarlo supervisando periódicamente, aunque haya completado todo el protocolo de tratamiento, porque estas enfermedades a veces tienen esas reactivaciones. ¿Qué pasa? Un momento. Bueno, es propio de los continentes más pobres. Es una enfermedad que está descrita en la historia de la humanidad
a través de todo el paso de la humanidad por la Tierra, pues lo ha acompañado. Con mucha relevancia en periodos de la humanidad en que la higiene era bastante precaria y está muy relacionado con estas circunstancias también, catalogada como enfermedad de los pobres en los continentes más pobres, es agente causal que produce mutilación y caquexia con un periodo de incubación muy largo, porque la diferencia, por ejemplo, con el Mycobacterium tuberculoso es que nosotros hablamos la semana pasada que el riesgo de que una persona inmunocompetente sufra infección al estar en contacto con un bacilífero puede durar un año más o menos el riesgo, pero pasado ese año si la persona no tiene ninguna manifestación, nada que sugiera que está enfermo, pues ya no hay riesgo. En el caso de la lepra es muy distinto porque se demora mucho en multiplicarse y pueden pasar 2, 5 años, 10 años y hasta 20 años para que haya aparición de los síntomas. En 1873, Armauer Hansen, evidenció al patógeno, es un intracelular obligado, al ácido alcohol resistente, que hasta la presente no se ha podido cultivar en medios sintéticos o crece en animales de laboratorio en las partes blandas de las patas de los animales. Es de crecimiento lento, con una multiplicación entre 10 y 12 días, con un periodo de incubación de entre 3 y 20 años. ¿Cómo se empezó a relacionar el microorganismo con posiblemente el hábitat de las personas? Entonces, se encontró material, el ADN de la bacteria en el suelo de las casas de habitación de las personas enfermas, en algunos materiales vegetales, hay algunos animales como los armadillos de 8 y 9 bandas, que es donde se ha encontrado el material. De hecho, ha habido casos, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, que cazan este tipo de animales y las personas que hacen el sacrificio del animal, el abrirles, liberar la carne y esto para el consumo, han tenido riesgo de infección pues al tener contacto con la sangre y demás de estos animales. Mayor cantidad de enfermos en países como la India, y el tejido obtenido por raspado, las lesiones se inoculan en el cojín plantar de ratones y produce lesiones granulomatosas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo y factores de protección? Los factores de riesgo están asociados con la presencia de para un caso de lepra son la desnutrición, el hacinamiento, algún tipo de susceptibilidad inmunológica de la persona infectada, y ya ahorita vamos a hablar de eso. No es que uno tenga una susceptibilidad genética de sufrir lepra, no, pero sí una susceptibilidad inmunológica porque no establece una respuesta inmune capaz de detener y eliminar el bacilo. Y eso está determinado por el antígeno histocompatibilidad. Dentro de los factores, otros determinantes como el ambiente físico, social y económico. Hay unos factores de protección como está la vacunación con la BCG, que es eficaz en la protección frente a la lepra hasta en un 70%. Se ha identificado que la cicatriz de la BCG indicaría que el individuo es de bajo riesgo para presentar lepra. En caso tal de ser un contacto, solo se debe aplicar una dosis de BCG, o sea, si la persona estuvo en contacto con un caso confirmado de lepra, para recordar, se hace lo mismo que con la tuberculosis, es decir, caso confirmado, todos los convivientes deben ser rastreados, seguidos y determinados si tienen riesgo o si de verdad están infectados y enfermos, y entonces se confirma el caso sospechoso de lepra. Al que no tenga la cicatriz de la BCG, se le debe aplicar una dosis de BCG y un refuerzo 6 meses más tarde. Todo eso en procura de evitar que se infecte. Hay que tener en cuenta que en el protocolo establecido en Colombia para vacuna, la BCG se pone en el momento del nacimiento junto con la hepatitis A. La transmisión se puede hacer por gotas de secreciones nasales de pacientes con lepra lepromatosa, cuando se hacen traumas cutáneos, por ejemplo, cuando se hacen tatuajes. Los reservorios principales somos los seres humanos y ese es el objetivo para erradicar la enfermedad.
eliminar esos reservorios. Pero hay otras fuentes ambientales desde las cuales nos podemos infectar nosotros. La infección depende del contacto o de la respuesta inmunológica de cada individuo. Se habla más o menos entre 20.000 y 40.000 casos nuevos cada año. Colombia está, digamos, ya clasificada como libre de lepra o con la menor cantidad de pacientes de lepra porque hay uno por cada 10.000 habitantes. Pero las zonas como norte de Santander, Valle y Arauca, pues digamos que son las que cambian esas cifras. ¿Cómo se hace el contagio? Pues deriva de la convivencia prolongada de una persona susceptible con un enfermo no tratado. Como somos los reservorios, pues el periodo de incubación puede durar de 9 meses a 10 años y ser transmisible más o menos 4 años para la lepra tuberculoide y 8 años para la lepra lepromatosa. Eso es más o menos, la forma más grave de la lepra es la lepra lepromatosa. Es un intracelular obligado. Las células blanco o el tropismo específico son las células de Schwann, de las células gliales del sistema nervioso periférico. Tiene un componente muy importante que gracias a haberlo encontrado y evidenciado en las muestras que se obtienen de donde se creen que son, pues, que hay como reservorios del microorganismo, que es el glicolípido fenólico 1, que es una proteína estructural de la bacteria, que es la que le permite y le facilita la unión e invasión de las células de Schwann. Y entre mayor cantidad de glicolípido fenólico haya, más difícil se hace la respuesta inmune y la posible eliminación del microorganismo, porque el microorganismo es intracelular, va a estar dentro del fagosoma, pero no hay una actividad del fagolisosoma para destruirlo porque no se alcanza el pH adecuado para que además de todo pueda destruirlo. Y parte de eso es por este componente que es el glicolípido fenólico. Y obviamente las lesiones que se producen pues se aumentan en su magnitud por esa reacción de tipo retardado, que es lo mismo que sucede con el Mycobacterium tuberculoso. Como manifestaciones clínicas con las que uno más podría asociar la posibilidad y riesgo de infección con lepra son la anestesia local y esos cambios de pigmento en la piel, aunque no siempre se presentan. Lo que sí se presenta son esas, digamos, dolores a lo largo de todo, donde está inervado, en el sitio donde puede estar multiplicándose el microorganismo. Entonces, por lo general, las primeras manifestaciones son más de dolor que ya de anestesias y cambios en la piel. Cuando hablamos de clínica tiene que ser muy cuidadosos porque el diagnóstico de la lepra es eminentemente clínico. Sí, lo que se hace en los laboratorios, acordémonos que las enfermedades de salud pública tienen 3 componentes para el diagnóstico, que son la clínica, el epidemiológico y lo que se hace desde el apoyo paraclínico, bien sea el laboratorio clínico o el histopatológico. Pero en la lepra, la impresión diagnóstica debe ser confirmada inmediatamente o la sospecha por convivencia, por nexo epidemiológico, por algunas manifestaciones clínicas que le sugiera que la persona puede tener lepra o que viene de la zona endémica, o en esas búsquedas que se hacen cuando se hacen algunas campañas para tratar de erradicar completamente la lepra. Entonces, la clínica es la que le va a determinar a usted su impresión diagnóstica sin ninguna duda. Son el hallazgo de las lesiones que van, pues las manifestaciones clínicas propias de la afección que está sufriendo. El microorganismo afecta a los tejidos más fríos, como se produce a nivel de piel, de nervios superficiales, de nariz, de faringe, laringe, ojos y testículos. También puede presentar lesiones cutáneas como máculas pálidas, anestésicas, generalmente en la zona donde está la mácula, o digamos las manchas que tiene, no suda, no pica, no duele, ¿no? Porque fíjense que está relacionado con el daño que se está produciendo.
con diámetros posibles entre 1 y 10 centímetros. Puede ser una sola lesión o pueden ser varias y coalescer. Pueden producir un edema difuso o discreto. Entonces, cuando se empieza a hablar de un enfermo de lepra, es ese que tiene una o más manchas cutáneas con una pérdida definida de la sensibilidad y que no ha completado un tratamiento completo con poliquimioterapia. Eso es lo que se considera un paciente con lepra. Y ahí entonces hay que determinar si es un paciente, un caso confirmado nuevo o si es un reactivado, reactivado o que no completó, reactivado porque se activa habiendo terminado el esquema de vacunación o porque por alguna condición lo abandonó, ¿sí? Porque se cambió de sitio, porque ya no le provocó, porque como tiene efectos secundarios, a veces pues la persona lo abandonan, a veces empiezan a sentir mejoría y creen que ya ha pasado pues la infección. Entonces puede suceder cualquiera de esas cosas con los, digamos, las obvias complicaciones que se derivan de los abandonos de este tipo de politratamientos, porque entonces ya no es una resistencia a un solo antibiótico, sino a más de uno, y entonces eso cada vez nos crea cepas resistentes y más difícil de erradicar ese proceso de infección. Van a encontrar nódulos infiltrados, infiltración cutánea difusa, engrosamiento de los nervios con la presencia de anestesia, neuritis, parestesias, úlceras tróficas, reabsorción ósea y acortamiento de los dedos, que es con lo que mayormente el imaginario, digamos que hace la idea de lo que es el paciente con lepra. Sin tratamiento, obviamente produce desfiguración por la infiltración cutánea y la afectación de los nervios. Antes de la aparición de los tratamientos, que no es muy lejana a nuestros tiempos, digamos más o menos años 80 del siglo XX o 90, que fue que empezó a hacerse una terapia acertada que eliminaba al microorganismo y obviamente lo dejaba libre de la infección y de la posibilidad de afectar a los convivientes. Antes de eso, como no había tratamiento y la enfermedad pues avanza y en algunas personas no es tan grave y ya vamos a hablar por qué. Entonces, lo que se hacía en Colombia era que había leprocomios, y yo creo que en todo el mundo. Entonces a la persona la separaban de su núcleo familiar y la llevaban a esos leprocomios. En los Santanderes, en el Valle del Cauca, o sea, hacia el occidente del país y en la costa. Está el de Contratación y todos esos. La persona era llevada allí, de allí no volvía a salir, no tenía contacto no tenían contacto con el exterior, entonces eso se volvió una colonia, con moneda, con periódico, con todo, porque nada de lo que estaba ahí podía salir al exterior. Obviamente hoy en día uno lo ve terrible, pero pues era la manera de proteger a la comunidad, ¿cierto? Que era pues, digamos, el fin primordial, tratar de darle la mejor calidad de vida a la persona que estaba enferma y evitar que infectara a alguien más en su núcleo familiar y en la comunidad. Tiene obviamente una implicación todavía social, psicológica, está apoyado por, digamos, es un grupo multidisciplinario porque todavía la persona se afecta mucho cuando le dicen que está infectada por lepra. ¿Cómo son las manchas de la enfermedad de lepra? Pueden ser blanquecinas, rojizas o cobrizas, pueden ser aplanadas o elevadas, no pican, usualmente no duelen, pierden la sensación de calor, tacto o dolor, tanto al calor como al frío. Entonces eso se convierte en un factor de riesgo porque a veces la persona tiene accidentes en su familia, en su sitio de trabajo o de vivienda, porque generalmente lo que a uno le hace retirar cualquier sitio, cualquier parte del cuerpo de temperaturas que exceden lo que nosotros podemos tolerar, pues es ese contacto y eso que el cerebro entiende como que ya, pero ha sido llevado por los nervios. Ellos no retiran las manos, bueno, no retiran ninguna parte del cuerpo y entonces pueden sufrir quemaduras, bien sea por frío o por calor. Otros signos de la lepra son nódulos enrojecidos o del color de la piel o
espesamiento suave y brillante y difuso de la piel sin pérdida de la sensibilidad. Todo eso es lo que el médico debe buscar para determinar que el paciente tiene lepra. ¿Cómo es la respuesta inmune frente al Mycobacterium tuberculoso? Entonces, la inmunidad es de tipo TH1 y es la que, de acuerdo a esto, se determina el grado de la enfermedad. Está mediada por linfocitos T y en los casos de lepra tuberculoide se presenta la forma menos grave. En la mayoría de los encuentros nuestros con el Mycobacterium lepra, el sistema inmune resuelve sin que se produzca enfermedad, o sea, solamente el proceso infeccioso, porque la bacteria no tiene la gran capacidad infectante que sí tiene el Mycobacterium tuberculoso. Tiene un genoma más pequeño. Tiene lipoarabinomannan y tiene lipomannan, que son las proteínas estructurales. El lipoarabinomannan lo comparte con el Mycobacterium tuberculoso y por eso la BCG nos determina, digamos, protección, porque reconoce estructuras antigénicas frente a las cuales se establece un patrón de respuesta rápida y capaz de eliminar el Mycobacterium. Entonces, los casos menos graves son los de lepra tuberculoide, donde se presenta una enfermedad mínima y una evidencia de respuesta inmunitaria de T helper 1, incluyendo producción de citoquinas típicas, interleuquinas 2 y otra vez el interferón gamma. Ya lo venimos nombrando desde hace rato. Los casos lepromatosos, que es la forma más grave de lepra, tienen una enfermedad progresiva y que carecen de esos mediadores del TH1, ¿sí? Lo que tienen generalmente es T helper 2, con unas citoquinas e interleuquinas que no son capaces de detener el avance del microorganismo. También en el pasado también se correlacionó con la respuesta de tipo de TH a la lepromina, una prueba cutánea con antígeno similar a la prueba tuberculina. Hoy en día no se, recuerden que esas pruebas no son diagnósticas, son de tamizaje y completan epidemiológicamente la ficha. Digamos que hay países donde ya no está disponible, eso depende del protocolo de cada país. Pero los casos tuberculoides generalmente son positivos y los casos de lepra lepromatosa son negativos. La lepra es una enfermedad granulomatosa crónica de los nervios periféricos y tejidos superficiales, en particular de la mucosa nasal. Se cree que la mucosa nasal es el sitio donde mayor número de bacilos se pueden tomar para hacer la lámina, para la coloración, para hacer la clasificación del tipo de lepra. Y la enfermedad obviamente va desde lesiones cutáneas anestésicas que van resolviendo con lentitud hasta lesiones faciales que pueden provocar desfiguración y que son responsables del estigma, del ostracismo social de los individuos con lepra, que es lo que se conoce como leprosos. Hoy todavía se usa como un insulto, es no más que una enfermedad, ¿sí? Que debería estar erradicada, pero ese tipo de enfermedades pues son a veces muy complicadas de erradicar. Entonces, ¿qué van a encontrar? Nódulos infiltrados, infiltración cutánea difusa, engrosamiento de los nervios con anestesia, neuritis, parestesia, úlceras tróficas, reabsorción ósea y acortamiento de los dedos. Sin tratamiento, la forma grave termina produciendo desfiguración y afectación de los nervios, pérdida de las cejas, pérdida de las pestañas, la facie leonina porque se engrosa a nivel de la frente y entonces termina teniendo ese aspecto leonino. Como pierde las pestañas, pierde el reflejo palpebral y eso puede producir úlceras. Y esa es una de las pruebas que se le hacen al paciente, estimular a ver si tiene reflejo palpebral, que lo va perdiendo a medida que se va instaurando el proceso de enfermedad. Bueno, perdón. Entonces, ¿cuáles son esas presentaciones clínicas de la lepra, de la enfermedad? Son la lepra tuberculoide, que implica el desarrollo de máculas formadas por placas grandes y aplanadas en el rostro, en el tórax, en las extremidades. Tienen bordes elevados, eritematosos y centros secos, pálidos y sin vello. Recuerden, se me había olvidado. Entonces, no pica, no duele, no suda y hay alopecia. ¿Ok?
Cuando la bacteria ha invadido los nervios periféricos, las lesiones son anestésicas, la enfermedad es paulatina porque dijimos que se demora mucho en multiplicarse, entonces no es una enfermedad aguda que aparece a los 2 días o a las 8 horas, no. Es una enfermedad que se puede tomar 10 años. Cuando a usted se le ha olvidado que en su barrio diagnosticaron al vecino o al dueño de la tienda o al que sea con lepra y de golpe a usted le aparece la enfermedad y usted no tiene ni idea en qué momento tuvo contacto con ella. Porque además puede haber tenido contacto cuando a ese paciente no lo habían diagnosticado, no era un caso probable, no era, ni siquiera un caso probable, ¿cierto? Entonces, con evidencia simultánea de avance y curación lentos. Debido al pequeño número de organismos presentes en general, esta forma de enfermedad no es contagiosa, es la menos contagiosa, porque a estos pacientes se les considera paucibacilares, es decir, no tienen esa gran cantidad de bacterias por ahí sin haber sido captadas dentro del granuloma para la respuesta inmune, ¿sí? Compromete la piel y los nervios y produce lesiones anestésicas. Y al otro lado del espectro, entonces, está la lepra lepromatosa. En la lepra lepromatosa, las lesiones cutáneas son infiltradas, extensas, simétricas, difusas, en particular sobre el rostro, con engrosamiento de la piel, del labio, frente y orejas. El daño puede ser grave, pérdida de tabique, huesos nasales, a veces de los dedos, atrofia testicular en los varones, neuropatías periféricas, deformidades, úlceras indoloras que no sanan, y la bacteria se propaga a nivel sistémico con compromiso del sistema retículo endotelial. Esta es la forma más grave de la lepra. El microorganismo es uno solo, las presentaciones clínicas dependen de la respuesta inmune que el paciente pueda darle a la presencia del bacilo, que está determinado por ¿quién? Por su antígeno histocompatibilidad, porque ese es el que es capaz de determinar quiénes son las que intervienen como patrones de respuesta. Fíjense cómo este paciente no tiene cejas, tiene todas esas lesiones en las orejas, en la frente, que son las clásicas lesiones de la lepra lepromatosa. Hay digamos, se han encontrado patrones de respuesta menos activos en la raza negra. Entonces, el desarrollo de la enfermedad y sus diferentes manifestaciones clínicas se relacionan directamente con la respuesta inmune que está genéticamente dispuesta. El Mycobacterium se une a los receptores CR1 y CR3 de los monocitos y es fagocitado, degradado hasta péptido, trasladado a la superficie del monocito. Se une el antígeno histocompatibilidad 2 para activar la respuesta inmune. La presencia del antígeno histocompatibilidad DR3 y DR2 desencadenan o permiten, digamos, frente a los cuales el riesgo es tener la forma benigna tuberculoide, mientras que los que tienen un patrón de antígeno histocompatibilidad DQ tienen la forma severa, que es la lepra lepromatosa, porque las interleuquinas y las citoquinas no son las que son, y el interferón no es gamma, entonces no es capaz de destruir el Mycobacterium o de disminuir digamos, la cantidad el avance del microorganismo. Fíjense las lesiones cómo se extienden a lo largo de la piel, como los describieron, bordes elevados, centros deprimidos, todo ese tipo de lesiones. Aquí hay una reabsorción de los huesos de los dedos. En algunas partes pues es reabsorción, a veces sí puede perderlos completamente por amputación. Y si ustedes se dan cuenta, pues está como asociado a la parte socioeconómica de la persona. Digamos, ¿por qué a veces se ha encontrado que no son tan activos todos los planes que se hacen para eliminar este tipo de microorganismos? Porque la búsqueda en Colombia no es tan efectiva. Entonces, todos esos protocolos que se han diseñado para tratar de eliminar la enfermedad a veces no son suficientes. No se hace una búsqueda exhaustiva de los posibles casos, no se identifican, no se diagnostican, y si no se hace eso, pues no se hace tratamiento, ni obviamente la posibilidad y riesgo de contagio de los convivientes de estas personas. Entonces, para recordar, la lepra
el Mycobacterium lepra es uno solo, ¿cierto? Pero tiene distintas formas clínicas. ¿Determinadas por quién? Por la respuesta inmune que establezca el paciente, de acuerdo a ese patrón TH de respuesta. Tiene dos formas polares que son la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Y en ese intermedio tiene la forma dimorfa borderline, la que generalmente se divide en dimorfa tuberculoide y dimorfa lepromatosa. Por lo general, las formas intermedias terminan migrando hacia formas polares y generalmente terminan migrando hacia la forma lepromatosa, porque la persona que establece un patrón de respuesta TH1 desde el comienzo, pues generalmente si no es capaz de eliminar del todo al bacilo y no tener la enfermedad, por lo menos va a tener la forma menos grave de la enfermedad, que es la forma tuberculoide. ¿Cómo se...? Bueno, el diagnóstico es clínico, ¿cierto? Tiene que buscar todas esas manifestaciones clínicas, llenar esa ficha epidemiológica con todas esas pautas que le permiten valorar la pérdida de todos el reflejos, sensibilidad, bueno. Y además, si encuentra manchas, cuántas manchas encontró, porque más de 5, entonces ya es lepra lepromatosa, bueno, todo eso, eso es del médico. Ahora, una vez que el médico establece que el paciente tiene lepra, tiene que clasificar o debe clasificarse el tipo de lepra que tiene. Ya tiene una impresión diagnóstica, ahora hay que confirmarla. ¿Cómo se hace? Desde el laboratorio clínico, lo que se hace es buscar el número de bacilos en la muestra, que es lo que se conoce con el nombre de índice bacilar. Y aquí es cuando hablamos de paucibacilares o de multibacilares. Cuando hablamos de paucibacilares estamos hablando de pacientes con lepra tuberculoide, porque el sistema inmune está reaccionando, quita los bacilos de por ahí y entonces se encuentran pocos bacilos en la muestra que se toma para hacer ese índice bacilar. Un índice bacilar igual a 0 o menor, pues es un índice bacilar de un paciente paucibacilar. Un índice bacilar por encima de 1 o de 0, quiere decir de 1, quiere decir que el paciente es un paciente multibacilar. Y dependiendo, ¿y eso para qué? Para establecer el tratamiento, porque es importantísimo de acuerdo a la clasificación. Entonces, en el número de manchas de la piel, si son más de 5 manchas, pues es multibacilar, y si es menos de entre 1 y 5, paucibacilar. De acuerdo al número de lesiones, paucibacilar de 1 a 5 y multibacilar mayor a 5 lesiones. Lesiones en los nervios, en todo eso. Es eminentemente clínico el diagnóstico, pero la identificación y la clasificación pues es desde la histopatología y desde el laboratorio clínico. ¿Qué van a encontrar y buscar? Engrosamiento de los nervios, se hace el examen dermatoneurológico que busca identificar las lesiones, las manchas, las máculas, las pápulas o los nódulos, las áreas de la piel con alteración de la sensibilidad térmica, de la dolorosa y táctil. Entonces ya ahí empieza a establecerse una diferenciación de presentación clínica. Desde el laboratorio el índice bacilar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio cuando el médico pide una linfa para Hansen? La coloración es Sil-Nielsen, la misma que se hace para los micobacterios. Se toman 5 muestras de cada uno de los codos, de cada uno de los lóbulos de las orejas y una de moco nasal. Se hace una isquemia previa porque recordemos que la muestra es linfa porque es intracelular. Entonces se pone pinza en el lóbulo, la pinza protegidita para no irse a quedar con la orejita del paciente en la pinza, hasta que se quede exangüe. En ese momento se hace punción, se deja correr las primeras gotas porque por lo general sale sangre y lo que necesitamos es linfa. Igual en el codo, en el lóbulo, y se colorean con Sil-Nielsen. Se buscan los bacilos en cada uno de esos circulitos y cada número de bacilos corresponde, pues las cruces corresponden a números, se suman los de cada una de las muestras, o sea, serían 5 sumandos, y se divide de 5 para sacar el índice bacilar.
¿cómo se hace la correlación? Entonces, cuando hablamos de paucivacilar, cuando hay hasta 5 lesiones cutáneas, no más de un tronco nervioso comprometido y una baciloscopia negativa. Si no se evidencia ningún bacilo, el índice bacilar es 0, el caso es paucivacilar, también aquí se hace una biopsia. Se toma muestra para biopsia y en la muestra de biopsia se va a ver el bacilo en el granuloma, ¿cierto? Porque a veces puede ser que el médico, como le llega y le dice que el índice bacilar es 0, podría pensar que no tiene lepra. No, señor, usted ya con la clínica empezó a establecer el diagnóstico. Cuando le dicen índice bacilar 0, no es que no tenga lepra, es que la tiene paucivacilar, porque usted ya en la clínica tuvo los hallazgos suficientes para pensar que su paciente tiene lepra. Y la histopatología le confirma ese diagnóstico. ¿Qué es lo que encuentra en el paciente que le ayuda a hacer la correlación con la lepra multivacilar o la lepra lepromatosa? Más de 5 lesiones cutáneas, más de un tronco nervioso comprometido, la baciloscopia positiva, o sea, el índice bacilar mayor a 0. El caso es multivacilar y la histopatología obviamente positiva. Para el tratamiento actual se hace paucivacilar adulto, tratamiento 6 meses, con una dosis mensual supervisada. Recuerden que esto es supervisado, 600 miligramos. A veces hay pacientes a los cuales les dan la dosis diaria autoadministrada, que es la Dapsona, 100 miligramos. La multivacilar adultos con tratamiento de 24 meses, fíjense la diferencia. Dosis mensual supervisada, ¿sí ven? Rifampicina y clofaximina de 300 miligramos. Dosis diaria autoadministrada, clofaximina Profe, 50. Señora, dígame. no sé si soy Profe, solo yo, pero creo que yo me quedé en otra diapositiva que dice formas clínicas. sí estamos en formas polares e Hace rato. intermedias. Sí, todavía No se seguimos en quedó ahí. formas polares y Espere, a formas ver, intermedias. espéreme un minuto, que se vio, algo pasó. ¿Algo pasó? ¿No? Pero aquí dice que está presentando. Oh my God. Bueno, espéreme un minuto. Nada. Ah, ya. ¿Ya? Ahí estamos viendo formas clínicas, formas Ah, polares. ok. Bueno, listo. Ahí van, ¿sí? Sí, profe, en esa diapositiva nos Y en quedamos. esa cuestión nos Ok, quedamos. listo. Entonces, vamos a ver, ya hablamos de la clasificación, cuando se habla de pausa y de multivacilar, cómo se hace el índice vacilar, cómo se toman las muestras, entonces codo derecho, codo izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y luego entonces se hace la correlación entre lo del laboratorio y la histopatología y la clínica, ¿ok? Para confirmar el tipo de lepra, ¿sí? Cuando hablamos de pausa y cuando son 5 lesiones, con no más de un tronco nervioso, comprometido, baciloscopia negativa. No es que sea negativa, el índice bacilar es igual a 0. Probablemente la histopatología va a observar los bacilos en esos cortes que hacen en los granulomas. Y la lepra multivacilar, más de 5 lesiones cutáneas, más de un tronco nervioso comprometido, baciloscopia positiva. Generalmente el índice bacilar está por encima de 1. Y la histopatología obviamente pues está positiva también. ¿Están cambiando las diapositivas? Sí, profe. Sí, Bueno. profe, están cambiando y estamos Entonces, en tratamiento. los tratamientos obedecen al tipo de lepra que es, ¿sí? Entonces, paucivacilar es la lepra menos grave, que es el paciente paucivacilar, es el que tiene la lepra tuberculosis. Entonces, es un tratamiento de más o menos 6 meses, más o menos no, 6 meses, con una dosis mensual de rifampicina, dapsona. Generalmente algunos son supervisados, otros son autoadministrados, eso depende del tipo de paciente.
Y en un adulto que sea multivacilar, el tratamiento es de 24 meses con dosis mensual de rifampicina, clofaximina, supervisada. También existe la dosis diaria autoadministrada con floxaximina y dapsona. La dapsona tiene, en el paciente le da un color oscuro a la piel y por eso a veces los pacientes como que se aburren. Obviamente aquí hay que hacer control de función hepática, control de función renal, todo lo propio de todos esos antibióticos durante tanto tiempo. En los niños, cuando hablamos de pausivacilar, entonces es una dosis mensual supervisada de rifampicina, una dosis diaria autoadministrada de dapsona. El multivacilar en niños, entonces 12 meses, dosis mensual supervisada de rifampicina y clofaximina y una dosis diaria autoadministrada de clofaximina y dapsona. Entonces, como se dan cuenta, pues el abandono puede producir resistencia a todo ese tipo de microorganismos, perdón, de antibióticos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿podría repetirme el tratamiento de la multivacilar, por favor? ¿En adultos o en niños? En adultos, si no estoy mal. Esa. En el adulto tiene un tratamiento durante 24 meses. Entonces, mensualmente le dan rifampicina y clofaximina, ¿ok? Pero a él, claro, guardando los blister que los debe llevar, los blister que los debe llevar para que se los cambien, tiene una dosis diaria autoadministrada de clofaximina y dapsona, ¿ok? Porque hay una que toman una vez al mes y otra que tiene que ser diaria. Pero esa sí, pues se la dan para que se la tome. ¿Listo? Bueno, voy a quitar esta y voy a poner la otra presentación. ¿Listo? Bueno, hay otro grupo de microorganismos que son bacilos grampositivos, que son formadores de esporas, que son unos son anaerobios y otros son aerobios. Estoy esperando que abra la presentación. Son muy importantes porque pueden producir enfermedades graves, mortales, y ya los vamos a ver. Entonces, vamos a hablar en primera instancia del género Clostridium, que son bacilos grampositivos, anaerobios, formadores de esporas. La mayoría son de vida libre. Y desde ahí, pues, es como logran infectar al paciente. Ay, no, abrí la que no era. Así. Espérame. Me avisan cuando estén viendo la presentación, por favor. Nada. Ay, sí está pero molestando. No, profe, no vemos todavía nada. Ahora sí, ahora sí. No. ¿Sí? Ahora sí, profe, ahora sí. Bacilos Ahora formadores. sí, profe. Listo. Bueno, entonces, no les puedo poner la presentación completa porque yo no sé por qué empieza a molestar. Me toca así. Me disculpan, pero me toca así, ¿ok? Listo. Entonces, ¿quiénes son? Estos bacilos, pues ya dijimos que son anaerobios, formadores de esporas grampositivos. ¿Cuál es el problema con ellos? Que generalmente están en esos sitios anatómicos donde el potencial de óxido de reducción está muy bajo, la cantidad de oxígeno, la perfusión de sangre no es la adecuada y está, pues, esto les facilita la multiplicación. Incluso la presencia de microorganismos aerobios en sinergia en ese sitio, pues los microorganismos aerobios consumen el oxígeno y le hacen un microambiente a los anaerobios. Por ejemplo, a nivel de piel, cuando hay lesiones o de fascia,
los estafilos y los estreptos empiezan a multiplicarse, consumen el oxígeno y le facilitan la multiplicación a este género. Por eso se producen las gangrenas y demás. Entonces no requieren oxígeno para vivir y multiplicarse. El oxígeno en este grupo de bacterias tiene un efecto tóxico porque cuando nosotros hablamos de la catalasa, ¿se acuerdan? La catalasa es esa enzima que tienen las bacterias aerobias que es capaz de desdoblar el peróxido en oxígeno y agua y les quita ese riesgo de ser inhibidas por el peróxido, que se acumula por el proceso de respiración. Entonces, como estas bacterias son anaerobias, no son capaces no producen catalasa. ¿Para qué quieren producir catalasa si no tienen consumo de oxígeno? Entonces, si se les acumula el peróxido, pues van a tener un efecto tóxico. Estos microorganismos se multiplican en ambientes con bajo potencial de óxido de reducción y disminución de oxígeno. Generalmente se observan en tejidos en los cuales la entrega de sangre, la perfusión de sangre es muy baja. Bien sea por ejemplo, en pacientes diabéticos, pacientes que tienen accidentes, todo ese tipo de dificultades en la entrega de oxígeno a los tejidos, y generalmente entre más lejos del corazón, pues más bajo el potencial de óxido de reducción, entonces ahí pues se complica la cantidad de oxígeno. Aceptores de electrones, nitrato o sulfato. La presencia de oxígeno en sangre es una barrera de control contra las infecciones de este tipo, pero pues hay riesgos de tener infecciones con ellos y ya los vamos a ver, no solamente pues por una diabetes o demás, sino dependiendo del género. El género Clostridium agrupa a esos bacilos gram positivos anaerobios, formadores de endosporas y con motilidad. Son capaces de formar esporas. ¿Qué es la espora? La espora es esa forma de latencia del microorganismo donde no hay actividad bioquímica. Entonces él puede estar así cuando las condiciones no son adecuadas, y puede pasar muchísimo tiempo de esta manera hasta que alcanza las condiciones adecuadas, temperatura, pH y demás, y empieza a tener su forma vegetativa, empieza a producir, a ser activo bioquímicamente, y eso pues hace que afecte al hospedero. Su hábitat natural son el suelo, el intestino de animales y de humanos, y entre ellos están los que producen el botulismo, el tétano, la gangrena gaseosa y la colitis pseudomembranosa. Entonces vamos a hablar de, recordemos, son anaerobios, porque hay otro grupo de formadores de esporas que son aerobios. Entonces está el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es el causante del botulismo. ¿Qué es el botulismo? Pues es la enfermedad que se deriva de la actividad bioquímica de este tipo de bacterias. Este microorganismo se encuentra en el suelo y en las heces de animales. Es una enfermedad que es una intoxicación verdadera. ¿Por qué? Porque la ingesta de alimentos con la bacteria o con la espora, pues es la que nos hace tener esta enfermedad. Las esporas bacterianas sobreviven a los procedimientos de cocinado, más o menos 100 grados centígrados durante varias horas. El potencial de letalidad que tiene esta toxina es grande, muy grande. Generalmente, si alguien lo quisiera usar como parte de una guerra biológica, sería muy eficiente, porque fácilmente se produce la intoxicación teniendo el contacto con ella. Las esporas sobreviven en, digamos, en alimentos que son conservados, donde se pierde esa cadena de elementos que van a controlar el posible crecimiento de bacterias o de esporas. Pues no de crecimiento de esporas, sino la presencia de esporas que se puedan alcanzar su forma vegetativa. Esa resistencia al calor disminuye en pHs ácidos o en altas concentraciones de sal, por eso los alimentos generalmente los conservan en salmuera, ¿cierto? Bueno, hay alimentos empacados, enlatados o empacados al vacío, que no, pues, elimina al máximo el potencial de riesgo con esto. Por eso, a veces cuando se hacen estos tipos de alimentos y se empacan de manera artesanal, sin tener
digamos, 100% de certeza en que se está haciendo adecuadamente, eso es un riesgo. O cuando se pierde la idoneidad del empaque donde están ese tipo de alimentos. Entonces, son esos alimentos que se daña la lata, se abolla, generalmente pues esto podría permitir la entrada de aire, la pérdida de lo que es el vacío, ¿sí? Las latas, por ejemplo, de alimentos conservados como el atún o cualquier cosa de estos, y le aconsejan a uno que no compre o no abra ese tipo de latas, porque es que a veces la gente se pone curiosa y destapa las latas y la toxina puede ser liberada, los esporos pueden ser liberados y la persona puede entrar en contacto con, pues, con la toxina, con los esporos y puede generarle cualquier tipo de, pues, la enfermedad como tal. El consejo es que si la lata está abultada, soplada, como les dicen, por favor no la abra, descártela inmediatamente. Estos son los bacilos, son grandes. El bacilo botulino se divide en 4 grupos según el tipo de toxina que sea capaz de producir y la actividad que ésta genere. La mayoría causan enfermedad humana, perdón, la mayoría de los que causan enfermedad humana pertenecen al grupo 1 y 2. 7 toxinas que están clasificadas de la letra A la G. La enfermedad humana está asociada a los tipos A, B, E y F, asociados con varios alimentos. O sea, el problema es que las esporas o el bacilo caigan en el alimento y después solo se puede multiplicar cuando está en forma vegetativa, es decir, cuando ya ha dejado de ser esporo bioquímicamente y alcanza su forma de bacilo, porque ahí tiene todo su potencial bioquímico. La E está asociada en alimentos pues productos de pesca. La C es la que produce en las aves el botulismo de cuello blando y la D produce botulismo en mamíferos. O sea que no somos los únicos seres vivos que tenemos receptores para la toxina, ¿sí? O sea, donde puede crecer el microorganismo ya como un bacilo, deja de ser esporo, empieza a ser bacilo y empieza a producir la toxina. ¿Quién es el causante de la toxicidad y de lo que llamamos botulismo? Pues la toxina. Cuando se consume ese alimento, la toxina es absorbida hacia el torrente sanguíneo. El componente activo de la toxina inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y tiene lugar un cuadro de parálisis flácida con todas las complicaciones digamos, de afectar la liberación de acetilcolina. La aparición de los síntomas viene haciendo más o menos 18 a 24 horas después de la ingestión del alimento. La toxina botulínica, como todas las toxinas, tiene 2 fracciones que están unidas por puentes disulfuro. La forma activa es la L, que se internaliza y se fragmenta la sinaptobrevina. Y la responsable de la unión es la fracción H, que es la que se une al punto que tiene, donde hay un receptor para ella, libera la fracción L, que es la que va a hacer toda la parte activa. Entonces, como en esta imagen, el alimento preparado que contiene las esporas contaminantes, la espora germina al enfriarse el alimento y libera la toxina. O al perder, por ejemplo, ese control de pH y de sal. La espora sobrevive si se hierve el agua, pero son destruidas si se emplea una olla a presión. La olla a presión tiene presión en vapor de agua, con una temperatura y una presión permanente, que es la que es capaz de denaturalizar las proteínas. Digamos que es de lo máximo que hay para eliminar las formas de resistencia como los esporos. La mayor forma de resistencia es un esporo. Y si la olla a presión, pues es vapor de agua, ¿cierto? Durante, digamos, 125 libras de presión, dura a no sé cuántos grados centígrados. Entonces, eso trabaja como un autoclave, es más o menos el mismo principio. Pero si es a punto de ebullición, son 100 grados centígrados y el esporo es capaz de sobrevivir o resistir mejor ese tipo de temperaturas. Entonces, la toxina botulínica es codificada por un gen cromosómico
una proteasa bacteriana, tiene la forma activa que es la fracción L. Y la toxina es ingerida en el alimento, absorbida en el duodeno, alcanza la sangre, o sea que se considera una toxemia. La forma H es la responsable de la unión al receptor, la forma L es internalizada y fragmenta la sinaptobrevina y hace la liberación del neurotransmisor, que es la acetilcolina, y causa una parálisis flácida. ¿Listo? Para que no olvidemos el tipo de parálisis. Ahí está, hace la unión, y aquí están tanto la toxina botulínica como la toxina tetánica, que son, digamos, son el mismo tipo de toxinas, pero el receptor es distinto, o sea que la expresión clínica es diferente. Estamos hablando de botulismo específicamente de tipo parálisis flácida. ¿Qué van a encontrar o cuáles son los motivos de consulta por los cuales el paciente se afana y busca la atención? Entonces son trastornos visuales, visión doble, incapacidad para deglutir, dificultad para hablar. Generalmente la muerte ocurre por un paro cardiorrespiratorio. En los bebés generalmente puede ser el causante de la muerte súbita porque los esporos están en los alimentos. Se encuentra la toxina en el contenido intestinal y no en el suero. Se ha encontrado una relación directa, por ejemplo, cuando le endulzan la leche a los niños con miel de abejas. Y la miel de abejas, como no sufre, a la miel de abejas no le hacen ningún proceso de desinfección, de esterilización ni de nada, porque tal cual como la recogen la venden, y puede traer los esporos del Clostridium, y por eso se desencadena esto que se conoce como la muerte súbita. ¿Cómo se hace la identificación para hacer el tratamiento? Hay que demostrar la presencia de la toxina en los residuos de alimentos o en el suero si es que la persona guardó el alimento, porque a veces no tienen ni idea qué fue lo que pasó. Se hace aglutinación pasiva o radioinmunoanálisis. El tratamiento es una antitoxina trivalente de forma intravenosa y obviamente antibiótico para eliminar la bacteria que es la que está produciendo la toxina. Hay que hacer ambas cosas. Medidas de soporte, ventilación y demás para evitar pues, que haya paro cardiorrespiratorio en el paciente. Ese es el Clostridium botulino. Ahora está el Clostridium tetani. El Clostridium tetani pues, es el agente causal del tétano. Es un anaerobio estricto, gram positivo. Tiene forma esporas, puede vivir durante años en la tierra y en abonos de origen animal, todos esos compost y todo eso, porque puede estar en las heces de las aves o del ganado. Entonces, cuando hacen toda esa unión de material vegetal y todos estos detritus para pues, producir abonos, ahí puede estar el esporo. Hay varios tipos de Clostridium tetani, se puede determinar pues, por el antígeno flagelar, los antígenos somáticos, que es común para todos, produce una neurotoxina que es antigénica que es la conocida como la tetanospasmina. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, el bacilo tiene esta forma que ven ustedes aquí, que parece como una lupa, un callado, ¿cierto? Ese es. Son grandes, son bacilos grandes. Pero ahí es cuando ha dejado de ser esporo y ya se transforma en un bacilo. No es un microorganismo invasivo. El microorganismo se multiplica en el sitio de entrada. Por ejemplo, una inyección, un trauma, un accidente, una mordedura de un animal. Bueno, lo que rompa la piel y permita a los esporos que pueden estar en el suelo, en los dientes del animal, bueno, en ese material vegetal con el que trabaja la persona y tenía una herida en la mano o en la pierna, o trabaja descalzo, entonces se queda ahí. Pero no se queda ahí quietico, empieza a multiplicarse. Y empieza a dejar de ser esporo, transformarse en bacilo. ¿Y qué pasa cuando alcanza la forma de bacilo? Que hace, pues, hace lo que su genoma le informa, que es la expresión de su fenotipo, empieza a producir toxina. Y la que hace toda la actividad de lo que se conoce como tétano es la toxina. ¿Qué es lo que favorece el crecimiento de estos microorganismos en el sitio? Por eso es que le dicen a usted lávese.
si hay que hacer desbridación, pues se hace, porque tiene una herida, se cayó, se le formó una lesión, porque hay que liberar el tejido para que llegue oxígeno, hay que quitar esos elementos como la tierra y todo lo demás, la saliva del animal, bueno, todo lo que sea donde uno pueda pensar que ahí está el esporo, disculpe. Puede estar la bacteria también, pero generalmente es el esporo. Entonces, el tejido necrosado, sales de calcio, infecciones piógenas asociadas. Entonces, a veces empieza, es como una lesión purulenta por estafilos y estreptos. Entonces, ahí ya, cuando empiezan a crecer esos señores y a formarse todas esas lesiones, pues se consume el oxígeno, se ha dañado la piel, se acumulan secreciones, y eso a quién favorece, a este tipo de estructuras que van a llegar muy calladitas, a depositarse en esas lesiones, a multiplicarse. Además ahí pues va a haber baja perfusión de oxígeno porque ya se lo están gastando, o porque de golpe el paciente es un paciente diabético que en el dedito más chiquito del pie, allá, bien lejos, se cortó la uña, pero entonces se cortó también, y como es diabético, entonces ya sabemos lo que pasa con los pacientes diabéticos y demás, y empieza y sucede todas estas coinfecciones, y allí entonces empieza a liberarse la toxina. La toxina, la bacteria sigue ahí multiplicándose, y entre más bacteria, más toxina. Está igual formada por dos péptidos, el componente activo 50K, el B componente de unión 100K unido por puentes disulfuro. El componente activo se introduce en las prolongaciones terminales de las segundas neuronas motoras e inhibe la liberación de neurotransmisores. O sea, la persona queda en contracción permanente, porque no hay quien venga a relajarlo, es lo contrario de lo otro, ¿cierto? Alcanza después los cuerpos neuronales y las prolongaciones terminales de las células inhibitorias del sistema nervioso central, la inhibición irreversible del efecto de la glicina y de la actividad de las neuronas inhibitorias. Entonces la parálisis del tétano es espástica. Entonces ese pobre paciente, al menor ruido, queda en contracción. Y es doloroso, está consciente, no pierde la conciencia nunca. Lo primero que sucede es que, bueno, aquí está toda la imagen, la espora sobrevive en la tierra, alcanza las heridas y empieza a germinar, alcanza la forma vegetativa, empieza a producir toxina, la toxina del tétanos por un gen plasmídico. Utiliza los mecanismos de transporte intrazonal retrógrado para alcanzar el cuerpo celular de las neuronas del tronco encefálico y de la médula espinal. Actúa internamente como una endopeptidasa metabolizando la proteína de la vesícula sináptica, la sinaptobrevina, y puede haber un fallo local en la transmisión neuromuscular. Lo primero que empieza a sentir el paciente es dolor en el sitio. Ahí empieza a sentir dolor. En el sitio empieza a dolerle. Generalmente él se empieza a dar cuenta que algo está pasando, ¿sí? El tétano es una enfermedad mortal sin tratamiento. A veces no responde al tratamiento. La ventaja es que la mayoría estamos vacunados, ¿cierto? Se une el receptor del gangliósido en las terminales de las segundas neuronas motoras, y la actividad principal es la de alterar de manera irreversible las neuronas inhibitorias, en las que los neurotransmisores son GABA y glicina. Las señales negativas quedan bloqueadas. Aumenta la estimulación de los músculos, produce espasmo y un dolor intenso. Después, ¿qué es lo que sucede? Mire, esta es una imagen de un cuadro que ese era, digamos, obviamente pues hoy en día la persona le dan relajantes neuromusculares y toda esa cosa, y ya, pero quedaba entre, miren, las manos cerradas, la mandíbula en eso que se llama trismus o la sonrisa sardónica, que es lo primero que empieza a verse en el paciente, que es que queda como que si tuviera un cerclaje y no puede abrir la boca, de medio lado como una sonrisa, y queda después, mire, arqueado sobre los talones y el occipucio, entonces, y las manos cerradas. Eso es cuando se sucede la contracción, y los ruidos, cualquier estímulo sonoro le produce y se le desencadena eso. Por eso hoy en día pues lo que hacen es sedarlo, ¿cierto? Y ponerle pues ayuda ventilatoria, respiratoria y demás. No debe llegar el paciente hasta ahí porque pues generalmente cuando uno llega por una, bueno, ahorita hablamos de eso. La incubación puede durar entre 4 y 5 días hasta varias semanas.
La enfermedad produce contracciones tónicas de los músculos voluntarios, primero los propios del sitio de la lesión, luego los del maxilar inferior, que es lo que se conoce como trismus, de forma que el paciente no puede abrir la boca. El paciente está consciente todo el tiempo. Espasmos tónicos a cualquier estímulo externo y se produce un espasmo muscular tetánico generalizado. La muerte se produce generalmente por paro respiratorio con plena conciencia y dolores intensos. El porcentaje de mortalidad es muy alto. Se basa el diagnóstico en el cuadro clínico. Si hubo una lesión, se debe empezar tratamiento sin un informe completo del análisis de la muestra por lo grave que es la enfermedad. Se debe hacer un buen examen del diagnóstico por las semejanzas con la intoxicación con estricnina, solo que generalmente a veces el paciente envenenado con estricnina tiene más o menos las mismas manifestaciones, pero obviamente no va a tener pues tan grande las manifestaciones, y se habla de que el paciente con estricnina libera un olor a almendras, intoxicado con estricnina. Hay que aislar el Clostridium y saber pues que el paciente refiere que tuvo algún accidente, ¿sí? ¿Cómo se hace el tratamiento, el abordaje de este tipo de pacientes? Se debe administrar antitoxina, administrar toxoide, atención de las heridas, administración de penicilina, entre 200 y 500 unidades de antitoxina humana durante 2 a 4 semanas, que son las que van a neutralizar la toxina. El problema es que si ya se fijó al sitio por el cual tiene tropismo, pues ya no hay nada que hacer. Lo que hay que tratar es de neutralizar la que está circulando todavía y eliminar la bacteria, que es la máquina productora de toxina. Relajantes musculares, sedantes, ayudas respiratorias, desbridamiento de las heridas y una dosis de antitoxina. Todos los, en urgencia, siempre que llega una lesión por accidentados en moto, todo eso, generalmente eso es lo que hacen para evitar pues este tipo de complicaciones tan graves. El tétanos es una enfermedad prevenible. La inmunización en Colombia está dentro del protocolo de vacunación a partir de los 2 meses de vida del neonato, pues de los 2 meses de vida. Ahí a los 2, a los 4, a los 6, ahí con difteria, tétano, tosferina y Haemophilus influenza y otros 2. Son como 5 o 6 biológicos que les ponen a los 2 meses y repite a los 4, a los 6, para evitar. Pero además de eso, la mamá de ese neonato está vacunada y se le pone la vacuna en el embarazo a las 21 semanas y a las 31 semanas de la gestación. Para evitar la muerte, que se llamaba la muerte de los 7 días, porque pues en el muñón del ombligo se podía contaminar con el Clostridium tetani y se moría el neonato antes del mes, ya podía fallecer. Y todo eso se evita pues con la vacuna a la gestante para estar protegido el producto del embarazo. Entonces está contemplado. La madre está vacunada en su protocolo de niña, pero tiene refuerzos. Hay refuerzos para adultos, incluso los refuerzos vienen acompañados de la difteria para adultos en Colombia, para evitar pues que se produzcan este tipo de complicaciones. En personas que por su trabajo puedan estar en riesgo de infectarse con el Clostridium tetani, entonces también le ponen refuerzo cada 10 años, y en las embarazadas. Bueno, eso eran los que no invaden, ¿cierto? Porque se multiplican en el sitio por donde entraron. En cambio, una pregunta. Sí, dígame. Usted mencionó en el tratamiento que se usaba penicilina, ¿cierto? Sí, señor. Y para los pacientes a los que no se les puede administrar. A la penicilina, generalmente entonces usan eritromicina o otro antibiótico de ese tipo. Vale, profe. Son gram positivos, o sea que tienen pared grande, pueden usar betalactámicos de otro tipo, cefalosporinas, ¿ok? Ok.
Bueno, pero hay otros Clostridium que sí invaden tejidos. Entonces no es que se queden ahí quietecitos en el sitio de entrada, no. Ellos sí empiezan a multiplicarse y a extenderse. Entonces son el grupo de los Clostridium que producen infecciones invasivas. Y entonces están el Clostridium perfringens, que produce mionecrosis y gangrena gaseosa, que se introduce en tejidos dañados, que produce varias enterotoxinas, y está en entre otras puede producir una enterotoxina, que es la causa de intoxicación alimentaria, o sea, no solamente en tejidos, sino que además produce enterotoxinas asociadas a intoxicaciones alimentarias. El Clostridium perfringens produce una gran variedad de toxinas, muchas de ellas con propiedades mortales, necrosantes y hemolíticas, o sea que esta bacteria, el Clostridium perfringens, tiene un gran potencial de morbimortalidad, dependiendo del tipo de paciente. Generalmente en pacientes que están con heridas, con lesiones, puede producir este tipo de coinfecciones. Las esporas del Clostridium alcanzan las heridas, producen toxinas del tipo gamma y toxina teta, y bien sea por traumas de heridas o desde el intestino, porque también puede estar en el intestino. Proliferan en ambientes con potencial de óxido reducción bajo, fermentan carbohidratos del tejido invadido, y por eso son lesiones crepitantes que tienen gas, porque hacen fermentación de tejido. La necrosis se extiende, puede producir anemia hemolítica, toxemia grave y la muerte. Produce gangrena, gangrena gaseosa, porque ya vimos que fermenta carbohidratos, entonces es ese tipo de lesiones. Generalmente se extiende y se produce por lesiones en tejidos blandos, por ejemplo, por una herida quirúrgica abdominal, contaminación por microbiota intestinal. Tiene unos factores de riesgos como la malnutrición, la diabetes y el uso de drogas, o sea, sí, drogas inyectadas. Entonces, ese sitio también puede ser el sitio de entrada de la bacteria, ¿no? Generalmente reutilizan las jeringas o las comparten más de dos personas o más de una, y entonces ahí es donde es el riesgo de infección. Las presentaciones clínicas son gangrena gaseosa, celulitis anaerobia y endometritis. Entonces, la gangrena gaseosa pues es esa lesión que llega hasta la fascia, empieza a producir todo digamos, el daño sobre el tejido, con toda esa presencia de gas, con toda la necrosis y demás, y entonces a veces la lesión empieza porque es una coinfección en una lesión previa, y a veces terminan que no pueden detener la infección y lo que hacen es amputar el dedo, por ejemplo el miembro inferior, los dedos, el pie, hasta la rodilla, a veces por encima de la rodilla, en la búsqueda de detener el avance de la bacteria, porque generalmente digamos, para mayor severidad del cuadro, no es solamente el Clostridium perfringens, sino que se asocia con, por ejemplo, estreptococos, que ya vimos, que pueden producir también este tipo de afecciones, y estafilococos, y entonces el cuadro se hace a veces incontrolable, y es un paciente que o es diabético, o tiene, digamos, algún tipo de complicaciones de otro tipo que no le permiten una buena perfusión de oxígeno. Ahora usan las cámaras hiperbáricas porque tienen poder bactericida, y porque pues llega gran cantidad de oxígeno a los tejidos. Se ha visto que tiene pues una resolución bastante positiva de este tipo de lesiones. Entonces, en la celulitis anaerobia, entonces hay más gas que en la gangrena, hay ausencia de inflamación, dolor y toxicidad. En la endometritis, entonces hay necrosis del tejido uterino, bacteremia, hemólisis intravascular masiva debido a la toxina alfa. En esta lesión, la paciente es una paciente que usa drogas, y entonces se produce la infección por Clostridium, y si ustedes observan, hay edema por la presencia de gas. Fíjense cómo se observa ahí en las imágenes. Entonces son ese tipo de lesiones crepitantes, dolorosas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues hay que buscar la presencia de los bacilos.
a veces pueden estar asociados a bacteremias, ¿no? Entonces, y desencadenar septicemias y la muerte del paciente. Entonces, en ese caso se toma muestra para hemocultivo. Hay que tratar de buscar pues el microorganismo para confirmar y acabar de pues de hacer el diagnóstico. Son medios enriquecidos en anaerobiosis, con pruebas bioquímicas, hemólisis, actividad de lecitinasa, porque el Clostridium perfringens produce una lecitinasa, que es la que daña tejidos también. Entonces se pueden hacer en medios que tengan yema de huevo. Hoy en día pues hay paneles de PCR para determinar la presencia de este tipo de microorganismos en ese tipo de muestras. Para el tratamiento, pues hay que hacer desbridamiento quirúrgico, administrar antibióticos, que por lo general puede ser penicilina, pero pues eso ya depende de, si hacen antibiograma, pues depende del reporte del antibiograma y depende de cada paciente. Obviamente hay que administrar antitoxinas polivalentes para Clostridium perfringens, Nongi, Histolyticum y Septicum, y la intoxicación alimentaria es solo se debe hacer un tratamiento sintomático. Clostridium perfringens produce una infección bastante complicada que a veces puede producir la muerte del paciente, la amputación del paciente, y a veces no es un solo miembro, sino se vuelve bilateral la amputación. Y está de estos últimos anaerobios gram positivos de los Clostridium, el Clostridium difficile y la enfermedad diarreica, que está asociada a la colitis pseudomembranosa y a megacolon, generalmente porque produce toxina o, digamos, el diagnóstico se hace por la evidencia de que el microorganismo se aumentó en número o porque produce una pseudomembrana por la actividad de las toxinas que produce. Puede presentarse en pacientes con diarrea, generalmente asociado a tratamientos con determinados tipos de antibióticos. Se ha observado que con solamente suspender la terapia con ese antibiótico mejora la diarrea, porque el microorganismo disminuye en número y aumenta la microbiota normal, especialmente los antibióticos como la clindamicina y la ampicilina. También pues pacientes hospitalizados y adultos mayores también son muy dados a este tipo de procesos. En esta imagen pues vemos como la espora, que puede ser que esté ya en el hospedero o la adquiere en el hospital, germina, toma su forma vegetativa y es capaz de producir dos toxinas, una citotoxina B y una enterotoxina A, que son las que van a afectar el enterocito y producen la pseudomembrana y demás, que puede terminar pues en complicaciones bastante graves. En la imagen de la izquierda se ve como hay una microbiota normal que tiene, pues sí hay Clostridium difficile, pero está controlada por esos nichos ecológicos de la microbiota propia del bioma del paciente, que le va a mantener pues en un estado normal. Sus enterocitos están normales, con vellosidades y demás. Una vez que por el tratamiento con antibiótico se disminuye la microbiota y se aumenta el Clostridium, pues empiezan las toxinas a lesionar los enterocitos y se producen las diarreas porque no hay absorción y se forma la pseudomembrana, que puede pues complicarle el cuadro clínico al paciente. Es una entidad que se observa mucho en hospitales, constituye una causa significativa de morbilidad en pacientes de edad avanzada. El paciente puede ser portador o puede adquirirlo en el ambiente intrahospitalario. La microbiota el antibiótico altera la microbiota del colon y el desequilibrio permite el crecimiento excesivo del Clostridium difficile y las manifestaciones que hace por las toxinas que produce. Las bacterias en fase de multiplicación elaboran dos proteínas que actúan como toxinas, que es la citotoxina B y la enterotoxina A, y la diarrea resultante puede evolucionar hasta una colitis pseudomembranosa. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Si el paciente está recibiendo tratamiento de antibiótico y empieza a presentar diarreas, pues trate de cambiar el antibiótico, porque puede ser eso. La diarrea puede ser de tipo acuoso o sanguinolenta, con dolor abdominal tipo cólico, leucocitosis y fiebre. El tratamiento comienza con la suspensión del antibiótico y la administración de metronidazol o vancomicina por vía oral. Bueno, esos eran los gram negativos.
perdón, gram positivos anaerobios. Ahora vamos a ver los gram positivos aerobios, pero que también forman esporos. Está el género Bacillus. Son grandes, gram positivos, formadores de esporos, y son saprofitos del suelo, del agua, del aire y la vegetación. El problema es que alcancen al hospedero. Está el Bacillus cereus, que puede producir una intoxicación alimentaria que tiene dos variantes. Una de tipo emético, que está asociada con la ingesta de arroces fritos, y una de tipo diarreico, que está asociada al consumo de platillos con base de carnes y de salsas. Siempre se ha encontrado que este tipo de alimentos se preparan y se dejan, digamos, fuera de cadena de frío, y entonces empiezan a proliferar este tipo de microorganismos ahí, o a veces no lavan adecuadamente, por ejemplo, el arroz antes de prepararlo, y los bacilos pueden venir de ahí, o los esporos ahí en el arroz, y una vez que empiezan pues esos cambios de temperatura y demás, el bacilo empieza a multiplicarse y empieza a hacer riesgo de infección por la ingesta del alimento. Obviamente en el tipo emético presenta vómito, cólico abdominal, náuseas y en ocasiones diarrea. La ventaja es que estas infecciones son autolimitadas, más o menos antes de 24 horas, a veces sin tomar ningún medicamento, con mucha agua, o con, mejor dicho, para que no haya una deshidratación del paciente. Más o menos 1 a 5 horas después de la ingesta, eso depende de la dosis infecciosa que haya consumido la paciente. Se observa mucho que a veces consumen de lo mismo, pero no tienen las mismas manifestaciones clínicas, probablemente porque la dosis infecciosa en un paciente es mayor que en el otro, y entonces por eso las manifestaciones clínicas son más álgidas en unos que en otros. Cuando se cocinan grandes cantidades y se dejan enfriar lentamente, la espora germina y produce la toxina. Y la toxina es la que produce pues, la variante mética en ese caso. En otras ocasiones la variante diarreica con un periodo de incubación entre 1 y 24 horas, diarrea profusa, dolor, cólico abdominal, rara vez puede estar acompañada de fiebre y vómito. Y lo mismo, se puede preformar, o sea, antes de la preparación del alimento está pues, en el alimento antes de prepararlo, o una vez que se prepara, se deja enfriar y demás, empieza a producirse la toxina. Perdón. A veces el bacilo puede introducirse mediante cuerpos extraños a los ojos y puede estar asociado a infecciones oculares como queratitis, endoftalmitis, panoftalmitis. En otras ocasiones pueden producir infecciones localizadas y sistémicas como endocarditis, meningitis, osteomielitis y neumonía. Esto depende del estado del paciente, del tamaño del inóculo, y a veces vienen o están asociados a la presencia de dispositivos médicos o el uso de fármacos intravenosos. Dispositivos médicos son, por ejemplo, válvulas cardíacas, reemplazo de caderas, de rodillas y todo este tipo de elementos que pueden facilitar el ingreso de este tipo de microorganismos. Y el de mayor potencial de virulencia en este grupo de bacilos formadores de esporos aerobios es el Bacillus anthracis. Se considera una enfermedad de animales herbívoros, pero podemos nosotros infectarnos con este microorganismo. Casi que se considera una zoonosis. Es más, por ejemplo, de ovejas, de cabras, de reses, de caballos. Es tan resistente el bacilo del anthrax, que hay potreros o zonas donde han criado ganado que hoy en día no se pueden usar porque está lleno de los esporos de este microorganismo. Obviamente es una enfermedad prevenible porque hay vacuna, siempre y cuando vacunen al ganado para evitar la zoonosis en los seres humanos. La infección en los humanos es incidental por animales infectados o por el uso de la toxina o de los esporos con fines de terrorismo, como se usó a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI. La infección en humanos puede tener dos fuentes de infección, por vía oral o por contacto gastrointestinal. Las esporas también pueden entrar por la piel lesionada, que es donde se produce el anthrax cutáneo.
el consumo de esos animales enfermos es la vía de infectar a las personas. Por eso, pues, hay un cuadro de vacunación para los animales y los animales que van a ser sacrificados para consumo humano deben cumplir con esos requisitos, pero no todo el mundo cumple con eso. En Colombia, si no estoy mal, como en la primera década del siglo XXI hubo un brote de anthrax en La Guajira, en ganado caprino que no estaba vacunado y lo usaron para consumo humano. Entonces, pues hubo personas, creo que hasta fallecieron. El herbívoro contaminado produce edema gelatinoso. Este se propaga por vía linfática por todo el animal antes de producirle la muerte. El microorganismo tiene cápsula, es sinónimo de patogenicidad, está codificada por un plásmido. La toxina del anthrax está constituida por 3 fracciones, digámoslo así, por 3 proteínas. Está el antígeno protector, que es el que se fija a la célula del huésped y le permite la entrada de las otras 2 proteínas. Una, el factor edema, junto al antígeno protector, y entonces forma la toxina edema. Para que se produzca la toxina edema deben unirse el factor edema y el antígeno protector. El factor letal, que es la toxina, está el factor letal más el antígeno protector que forma la toxina letal o factor de virulencia y de muerte del huésped infectado. Entonces se van formando como por fracciones hasta que logra tener esa parte activa que es la toxina letal. Todas están transmitidas o adquiridas a través de plásmidos. Entonces, antígeno protector, que es el de la unión. Una vez que logra unirse, está el factor edema, que se une al antígeno protector y forman la toxina edema. Y está el factor letal junto al antígeno protector, que forman la toxina letal, que es el factor de virulencia y de muerte del huésped infectado. Ahí viene la imagen ustedes del factor letal, cómo se une, ingresa en un endosoma dentro de la membrana plasmática del macrófago y logra pues empezar a multiplicarse dentro de ese endosoma. Hay un receptor especial del carbunco, que es como se llama también. La lesión que ven ustedes ahí es la lesión, es una lesión necrótica negra, muy característica, que es digamos, la lesión patognomónica de la lesión que ya se ha producido por la presencia del microorganismo en el hospedero. Enfermedad del trasquilador de lana, que es el anthrax por inhalación, porque el esporo está en la lana de la oveja. Entonces, si la persona que la está esquilando no tiene las debidas elementos de protección personal, pues puede inhalar el esporo y entra por inhalación, son fagocitadas en pulmón y llevadas a ganglios linfáticos donde germinan y producen todo eso, el antígeno protector, el factor edema, el factor letal y produce todas las manifestaciones clínicas. Se produce mediastinitis hemorrágica, sepsis, que generalmente produce la muerte rápida. Esto que ven ustedes ahí fue lo que conocían o sabían las personas que empezaron a dejar esporos en los sobres de correo que le mandaban a quienes querían eliminar. Entonces la persona lo que hacía era inhalar los esporos y obviamente entran por pulmón, van a ganglios linfáticos y producían la muerte de la persona. En humanos, el 95% de los casos de anthrax es cutáneo. Hay un 5% por inhalación. El gastrointestinal es muy raro, que fue lo que sucedió en Colombia por el sacrificio y consumo del ganado caprino que está infectado por el carbunco. Se llama carbunco la enfermedad producida por anthrax. El anthrax cutáneo se presenta en brazos, manos y después en cara y cuello. Aparece más o menos 7 días después del contacto, se presenta una pequeña pápula, cambia a vesícula, a un anillo de vesículas que se unen y luego entonces se ve la escara, que es una úlcera necrótica, una escara central negra característica. Obviamente hay edema de los ganglios de la zona infectada, con fiebre, malestar general, cefalea
y a veces resuelve y deja cicatriz, pero en otras ocasiones puede producir sepsis, meningitis y muerte. Es una enfermedad grave, complicada. Obviamente para el diagnóstico, pues líquido, pus de la lesión, sangre o esputo, y para buscar los bacilos que son grandes, gram positivos. Se usa inmunofluorescencia, se puede cultivar en agar sangre, no son móviles, se hace mediante ELISA para determinar la presencia de anticuerpos contra las toxinas propias del microorganismo. La prevención, pues mediante vacuna, los animales están vacunados con un biológico con bacilos vivos atenuados. En algunos países usan vacunas a base de esporas atenuadas, existen otro tipo de vacunas que es un infiltrado de cultivo carente de bacterias. La bacteria usada es Bacillus anthracis toxigénica no encapsulada, pues no tiene el potencial de virulencia tan grande como este. Entonces aquí una imagen para que veamos cómo se puede utilizar las esporas para hacer bioterrorismo, y de hecho lo hicieron, porque produce la neumonía por carbunco. A nivel de piel, pues entonces puede producir pústulas, porque crece ahí en el sitio del bacilo, y puede producir toxina de carbunco, que es el que produce todas las lesiones de las que ya hablamos. Es una enfermedad grave, mortal, sin tratamiento. Para el tratamiento, obviamente hay que saber que se está infectado con el microorganismo, sobre todo las personas que fueron infectadas de manera, digamos, voluntaria, no de ellos, sino de las personas que los querían eliminar. No tenían ni idea hasta que empezaban a hacer las manifestaciones clínicas propias de la infección. Ciprofloxacina, penicilina G, gentamicina o streptomicina. Y el que se usó como guerra biológica, doxiciclina y ciprofloxacina, que fue lo que utilizaron. Lo que pasa es que si consulta muy rápido, pues ya no hay nada que hacer. Hay prevención. Los animales enfermos, bueno, una vez que los animales ya están diagnosticados que están infectados con el microorganismo, deben ser incinerados o enterrados con cal. Esos animales no se pueden consumir. A veces lo que hacen es descontaminarlos en autoclave y enterrarlos, pero generalmente lo que hacen es quemarlos y enterrarlos en cal. Obviamente hay que tener elementos de protección para manipular los productos contaminados, hay que inmunizar los animales, y a las personas que trabajan y tienen riesgo por su trabajo de este tipo de contaminaciones, reciben también vacunas. Y hasta aquí terminamos con este grupo de bacilos gram positivos, formadores de esporas aerobios y anaerobios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces mañana nos encontramos 4 de la tarde. ¿Listo, chicos? Hasta luego, profe, gracias. Hasta mañana. No, entonces, gracias. Gracias.